Cari querida, más bien agradecer a usted por el espacio que siempre da a la cultura lojana. Bueno, vengo a hacer una invitación formal. Yo aparte, pues soy siempre un apasionado de la política, pero también un apasionado de las letras. Y ahora voy a lanzar el siguiente martes mi tercer poemario, se titula Mosaico. Va a ser el martes 5 de abril a las 7 de la noche en el ex Museo del Banco Central, al lado de Gobernación. Vamos a hacer un performance bastante interesante, una lógica de presentación del libro diferente, es decir, no va a haber la típica presentación con el maestro de ceremonias y más allá, sino que vamos a hacer una alocución a la muerte y también a la vida, con teatro, con música, con poesía, con violines, con cantantes, diría yo también con varias letras, ¿no? Y esa es la idea un poco de venir a presentar, de venir a molestarle las entrevistas políticas que rutinariamente mantiene usted. No, no, de acuerdo, pero le decía, ¿y puede hablarnos un poco ya de la obra? El libro Mosaico, Ujú. así es, Mosaico, Mosaico. Mosaico, Parto del, como le preguntaba hace un rato, ¿por qué bacana? ajá, El mosaico. Cuando uno piensa en el mosaico, piensa en el ajedrez, ¿no? Y el mosaico es un símbolo que le plantea a los blancos y los negros. Normalmente entendemos que la vida, el camino que tiene cada uno, o en el camino que tiene cada uno, normalmente tiene una sola posición, absolutamente para todo. Hablemos en la ideología, uno cree que uno es de izquierda y ya está, o uno cree que tiene una posición y ya está. El principio de la polaridad, que es un principio del universo, permite que nosotros pensemos en que las cosas no únicamente tienen una sola posición, sino que tienen dos. Y eso involucra que usted es bueno y malo. Significa que usted está arriba y abajo. Significa que usted está adentro y afuera. Eso es lo que Hermes Trismegisto en la filosofía egipcia diría, este es el principio del Kybalión, el principio del todo. Cuando yo planteaba el libro Mosaico, es un libro que yo lo venía escribiendo desde 2016 hasta 2020, 2021 casi entrando en pandemia, y tiene estos altibajos, los altibajos que tiene la vida, es decir, yo hablo de la muerte como una locución, pero también hablo de la vida, hablo de la tristeza, pero también hablo de la felicidad, hablo del odio, pero también hablo del amor. Y esa es la lógica un poco de ir presentando que todos somos un cúmulo de todos y que todos tenemos una personalidad de todo. Entonces, esa es la locución y el porqué del mosaico, mi Freddy querido. puro antípodas. Totalmente, totalmente. Tiene un montón de antípodas, tiene un montón de oxímorones, tiene un montón de contradicciones, porque al final eso somos. El rato que usted está sentado y siente ira, también tiene amor. El problema no es que cuando tiene ira no tiene amor, tiene menos amor. Y el rato que cuando usted tiene amor o está enamorado no es que ya no tiene odio, tiene menos odio. Y esa es la lógica de entender en la filosofía de la vida que también le permite a usted ser íntegro, ser completo, que yo creo que es una de las cosas más difíciles de alcanzar. Y cuando habla de la muerte, ¿qué dice ahí? Bueno, de la muerte yo hablo de cómo tenemos la posibilidad de matarnos en el día a día. Mire que en la cultura occidental nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero cuando usted lee un poco, hay un libro que a mí en particular me gusta un montón, que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. Él habla de la locución a la muerte y sobre todo en las culturas orientales, como la cultura budista, que es algo que lo comienzan a convivir desde que son pequeños. Y eso es bueno porque te da la oportunidad de reiniciarte día a día. Entonces, hablo de la muerte como una estrategia de matarte, de suicidarte todos los días y permitirte justamente renacer. Ya, algún filósofo decía que lo mejor que hace el ser humano es morir, Sí, porque vivir no sabe. sí. Mire que Séneca, estaba leyendo, me volví a enamorar de los estoicos. Y Ah, sí. Séneca tiene un libro que se llama De la brevedad de la vida, o también tiene De la felicidad. Y él decía, no es que tenemos poco tiempo, es que no tenemos el tiempo suficiente para entender que estamos viviendo. Y sin duda alguna, esa es la lógica de poder matarnos todos los días. Ya, y entonces, y cuando habla de la vida, Ujú. ¿qué dice ahí? A la vida yo lo veo con optimismo, a la vida la veo como un trabajo. Pero eso está en el libro. Todo está en el libro, Ya, todo en el libro. Van a encontrar más de 100 poemas que tiene toda esta alocución, eh, en donde también rompo un poco este positivismo absurdo de vamos a estar bien porque vamos a estar bien, sino de que la felicidad y la vida es un trabajo, la felicidad, la vida y la muerte, que ya lo topaba también, es un ejercicio de conciencia. Y está justamente en el libro presentado todas estas lógicas de ir transitando. Al final la vida no es una meta, sino que termina siendo una paradoja en donde uno ha sido ubicado aquí, no sabe por qué, pero tiene que caminarla. Y la lógica es también con la poesía dar un poco de herramientas para que en esos momentos duros o incluso en esos momentos tenues o incluso en esos momentos de algarabía nosotros podamos dilucidar. Es al menos lo que yo trato de hacer como escritor. ya.
el asunto es que hay, bueno, es un libro variopinto, algo así. Sí, 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 tiene Una especie muchísimos de, poemas. como la obra de Fernando Vallejo, peroratas. Sí. Sí, y es la lógica del mosaico, Freddy. Esa es la lógica del Ya, mosaico. Entonces, usted puede empezar leyendo un poema que hago locución a la tierra, al medio ambiente, y luego se va a pasar un poema de... Hay poemas eróticos, hay poemas de hacer amor a los cuadros, de hacer amor a la vida, a tu pareja. eh, y también luego va a empezar a andar de la muerte. Va a tener poemas políticos, sin duda alguna, poemas en alocución a la libertad. Y al final es eso, ¿no? Había un poeta que se llamaba Olivero Girondo, que es uno de los precursores del surrealismo en Argentina, y él decía, soy un cúmulo de personalidades. Y eso es un poco lo que estoy tratando de mostrar, todo lo que creo que podemos llegar a ser, pero que a veces no nos damos la oportunidad de ser. ya. Entonces, esta es una obra diferente, una obra muy particular. Sí, yo diría, mi intención es un poco, mire, mi primer libro se llamó Piedras Brutas, en poemas igual, y era esta lógica del el trabajo, como uno tiene que considerarse como una piedra mancillada, ¿no? Y tiene que irse puliendo poco a poco. Mi segundo libro se llamó Masturbarse, y era una lógica, una locución a la masturbación intelectual, y era romper un poco con el conservadurismo que existe muchas veces en la literatura y en Loja. Y ahora Mosaico trata de hacer lo mismo, es venir a romper un poco en vez de tener un solo hilo conductor, sino de plantear esta lógica de somos todo. Démonos la oportunidad de ser todos y luego puedes tener decidir. El hombre o el ser humano no puede ser libre si no sabe todas las posibilidades que tiene. Cree que es libre porque conoce lo que conoce, pero el momento en que abraza la ignorancia como virtud, no como decisión a conveniencia, porque eso tenemos un montón como virtud, abre un horizonte diferente. Y esa es la lógica de lo que planteo con los poemas. ¿Lo ha hecho, quién hace un prólogo o tampoco tiene prólogo? Claro que sí, el prólogo, mira, hasta en el prólogo es diferente, Freddy querido. El prólogo lo hizo Rubén Alvarado, el maestro Rubén Alvarado, si lo conoces, gran compositor de nuestra ciudad, nieto de Manuel de Jota. Él no es escritor, pero es un gran compositor, tiene muchísimas canciones, las canciones de Matilde, de las obras de Matilde y más allá. Y en cambio la portada lo hizo otro amigo artista que es Tokiro, David Eguiguren. Él es hace cómics. Ah, sí. Hace cómics. Entonces, la lógica era eso, ¿no? Tratar un poco de unir a diferentes artistas. Mira que lo que vamos a hacer el día martes también, el libro va a tener un valor de $10, vamos a venderlo al libro y vamos a formar un cúmulo o un capital semilla, si se va a hablar así, y lo vamos a dar esto a la editorial Unicornia, que es trabajado por Sara Montaño, es una editorial independiente y la lógica es que cada año poetas, escritores, sobre todo poetas que están ahí en la ciudad de Loja, nosotros podamos trabajarlo con esta editorial independiente y el siguiente año volvemos a vender ese libro de todos los poetas que están apareciendo anualmente y volvemos a venderlo y volvemos a trabajar el siguiente año. Entonces vamos a hacer un capital semilla interesante para que las letras de aquellos que nada, o tienen miedo de escribir o no conocen cuál es la formalidad de hacer este proceso de escritura, pues tengan la oportunidad. O sea, un poco volver a reproducir escritores, Sí, despertarlos, despertarlos ¿no? Sí. y sumar, ¿no? Yo creo que como usted el día de hoy me está dando la oportunidad de contar algo que no sea política, porque Cari también me decía, ya viene a hablar de política, le dije, no, 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 no me ponga, no vengo a hablar de poesía, es lo mismo, ¿no? También quiero sumar un poco, y si puedo sumar desde la poesía para la poesía, pues qué bonito. Por eso decía, y hay escritores en potencia? Sí, claro que Sí. sí. Yo tengo dos que admiro un montón. Sugiero que la sigan. Sara Montaño es una poeta gigante y otra de mis favoritas es Pamela Cuenca. Sara tiene mi edad, es decir, tendrá unos 34 años capaz y Pamela es más guaguita que yo, debe tener unos 27, 26 años. De las dos que yo les digo son mis favoritas, ahí hay un montón de escritores que están saliendo, Teo Tandazo, José Luis Íñiguez, el propio Lenin Paladines, hijo, que es brillante en la literatura en novela, claro que están ahí, estamos ahí. ¿Y, y están produciendo o no? Están produciendo, están produciendo. Sara ganó un premio recién, Pamela votó un poemario, si mal no recuerdo, el año pasado, Lenin ganó otro premio también, si no mal recuerdo, este año justamente como mérito cultural. Entonces hay nuevas generaciones que también quieren coger la posta, en el sentido de hacer, no en el sentido de esto mitológico que yo creo que muchas veces también hace daño, porque a veces la nostalgia te permite únicamente agarrar al pasado pero no hacer adelante. Entonces, más bien yo creo que es una generación que también quiere hacer y quiere contribuir también a este lema que creo que también tiene una varilla alta de loja cultural
de capital cultural de nuestro país, pero que tenemos que irlo construyendo poco a poco. Ya, pero en el mundo real, en el mundo real, se puede producir, pero no hay comercialización porque porque no hay consumo. Ese es un, en el mundo empresarial, Ya, ese es un drama. sí, Ese es un drama. es Porque un drama. ¿para qué voy a producir si nadie lo consume, nadie lo produce? Sí. En Loja, ¿cómo está eso? Es un drama. Hay las oportunidades, yo creo que son limitadas. Este libro, por ejemplo, es gracias al apoyo de la Casa de la Cultura y al editorial de la Universidad Internacional del Ecuador, al apoyo de la Universidad Internacional del Ecuador, pero sobre todo al editorial y el trabajo de la Casa de la Cultura en la persona de su máximo representante, que es el maestro Diego Naranjo. Sin embargo, hay estas como justamente hay este drama que usted dice de la comercialización, también hay estas editoriales independientes. Y la lógica también no es sentarnos a quejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta chica, Sara Montaño, que es una gran poeta de nuestra ciudad, generó justamente Unicornio. Está también Patricio Vega, que generó Vizcaya en Cariamanga. Y la lógica es esto, es por eso que cuando les digo que vamos a generar la venta aquí es tratar de dar un capital semilla para comenzar a construir. Ahora, los medios también cambian, Freddy, el tiempo cambia. Hablábamos con usted de la tecnología, en cómo, por ejemplo, Bacana tiene la tecnología más, la última tecnología en sentido de radio aquí. Y a veces también lo impreso, a mí me gusta lo impreso. Me encanta lo impreso, me encanta el sabor de un libro, el olor de un libro, el tocar un libro. Pero ya ahora usted puede publicar directamente en Amazon, en ebook, y es el proceso independiente y usted mismo hace todo el trabajo editorial. Es más, hay muchos poetas que ni siquiera ya lo hacen, o escritores que lo hacen por escrito y lo hacen directamente en redes sociales. Ejemplo, TikTok. Entonces, también la lógica va cambiando y es como también nosotros nos vamos adaptando y entendiendo qué oportunidades nos dan también las nuevas tecnologías. Es decir, la tecnología va a la par, va avanzando con estas nuevas generaciones que ya no tendrán en sus manos un libro, o sea, un libro físico, un libro de hojas que lo vamos a deshojar, sino que lo van a ver y van Hacer skip. claro, Sí, y simplemente así. sí, Y como son nuevas las generaciones, seguramente se adaptarán, porque sí, obviamente a mí también me hostiga, me cansa leer un libro en pantalla. en pantalla. Sí, Exactamente, porque y también se lo puede subrayar y todo. sí. No obstante, yo necesito el esferográfico para subrayarlo en la Mire que hojita ahora lo puede y hacer escribir. en aparatos tecnológicos Por eso le también. decía, Yo no puedo. O sea, ahí soy, ahí me declaro adulto mayor, por así decirlo, de la vieja generación o de la claro, vieja guardia. Me gusta el tacto. Es más, hay estudios que te dicen que el hecho de que tú leas en un libro físico te permite que tú tengas una mayor, como 30% mayor de retención de que si tú lo haces en una exactamente, pantalla digital. exactamente. Entonces, nada, pero si quieres dar a conocer tu trabajo y también para qué das a conocer tu trabajo. En mi caso yo decía, quiero compartir este cúmulo de personalidades lindo. Entonces entremos en las redes. Al final la tecnología es una herramienta. El problema es que creo cuando termina siendo un fin. Pero si lo ves como herramienta, pues qué lindo para poder difundir. Bueno, pero viene el tema del consumo, yo De decía. acuerdo. Es que en el tema empresarial hay la producción, sobre todo el tema empresarial industrial, ¿no? Sí. Entonces se produce y se comercializa, perdón, y luego porque se consume. Ujú. Ahí viene el asunto. Sobre todo si vives de. Claro, De acuerdo. exactamente, pues De acuerdo. es que se debería vivir de eso, porque si no, Sí. no, como que no hay mayor interés. Dice, no, yo dejo un libro por ahí, Sí. si se vende bien, si no, pues no pasa nada. No, pero hay escritores Sí. que viven Sí. de la literatura, ¿no? Sí, sí. Creo que ahí es más dramático en el sentido de lo que usted decía. Pero creo que ahí las tecnologías, como le digo, el hecho de que usted pueda levantar en Kindle o que pueda levantar en ebook sin la necesidad de una editorial que te vaya a cobrar o sin la necesidad de un apoyo de la institución privada, incluso te permite que tú mismo generes el emprendimiento ahí. Ahora, costará mucho más para las generaciones antiguas que no tienen ese contacto con las tecnologías de la información. Pero sí que es cierto que habrán muchos artistas y habremos muchos que nos quisiéramos dedicar únicamente a ciertas cosas, como por ejemplo la escritura. Pero claro, la rutina o al menos el medio no te da todavía como para que tú puedas vivir de y te toque generar Ajá. otras actividades. Y ahí obviamente tenemos algo que lo hemos conversado también aquí, que son fugas No, de pues cerebros. es que ahí está el reto, Ahí es pues. el reto. Es Ese que es el ahí, reto. es que ahí está el reto, por eso yo decía, De cultivar eh, la pasión de cada uno en una ciudad. por ejemplo, si los políticos no hicieran un vicio de la política,
permanecer mucho tiempo en la política sería hasta saludable, porque son hombres que aprenden, adquieren experiencia, conocimiento y luego, o primero sabiduría. Entonces el escritor haría todo es bueno en tanto en cuanto no se distorsione, no se degenere. Entonces, pero claro, el escritor vive de las letras, vive de escribir. Sí, Qué bonito sería, ¿no? sí. Qué bonito sería, como los escritores de fama, de prestigio, galardonados por lo que han escrito, incluso multimillonarios, Sí. que solo con escribir cualquier cosa producen plata. Como se ha visto en el cine. Y te dice, no, mijito, no te metas a ser actor, porque ¿cuándo vas a Claro, y ganar? coarta sueños. De Exactamente. acuerdo. Entonces, este tipo de profesiones me apena a mí, porque yo ya vi esto. Por ejemplo, lo mejor que podía hacer un padre era que su hijo sea ingeniero civil, porque los ingenieros civiles ganaban mucho dinero, Claro, los mucho, contratistas. Sí. mucho dinero, contratistas. Entonces era como que, obviamente siempre debió haber habido ingenieros impolutos, pero el ingeniero impoluto se quedaba pobre y sin contrato. Porque no No, coimaba. perdón. Porque no coimaba. Exactamente. Entonces, este ingeniero se moría de hambre. Entonces, luego, lo que era malo, lo estigmatizaban como un ingeniero mediocre porque no tenía contratos. Y era un ingeniero muy capaz, muy talentoso. Lo que no tenía era la capacidad de coimar, tal como se dice. Entonces, fuerte. Después, ahora ha venido un poco también la moda de ser médico. De acuerdo. Sí, porque Tuvimos moda también los abogados, ¿verdad? Exactamente. Así también, claro. Todo es una moda, es como una corriente. Entonces ahora la corriente va por la medicina. Pero mire, más que la moda, yo creo que eso es parte del sistema educativo. Ojo, el sistema educativo cuando nace en el siglo XVIII nace como una fábrica y nace con Federico de Prusia y él dice, ok, ¿qué es lo que sirve en este momento para? Y en ese momento servía para la industrialización. ¿Qué servía para la industrialización? Materias exactas, los que estudiaban ingeniería, estudiaban físicas porque necesitabas creación de armamentos, productividad, etcétera. Y eso es replicado en el sistema actual. Cuando yo estudiaba en el colegio me decían, ok, tú puedes escoger física o matemáticas o ingeniería. Yo decía, no, quiero estudiar sociales, vago. Automáticamente, Sí. ¿cuánta falta Exacto. nos hace pensar? Exactamente. Literatura, ¿cuánta falta nos hace Filosofía. pensar? Filosofía. ¿Y qué pasa si te sale un poeta o un deportista que te dice, oye, yo quiero dedicarme o a la danza? Entonces el propio sistema educativo está diseñado para no generarte la oportunidad y eso se replica en la sociedad y obviamente en la estructura familiar y se vuelve una vorágine. Entonces es romper todo. Se distorsiona todo, Todo. en la sociedad. Y tenemos los resultados que ahora tenemos. Gente infeliz, muchas veces, Gente infeliz. que es peligroso. Con trabajo. Con trabajo. Qué Con duro, trabajo. sí. Ahí viene, y otros, además, sin trabajo. Y Y además, encima infeliz, claro. y es desgraciado, ¿no? Muy triste ese sistema. Tenemos que ayudar. Entonces, para eso sirven estos libros, para denunciar también. Sirven para denunciar, Ajá. sirven para que en aquellas noches que yo creo que todos las hemos sentido, noches oscuras de depresión, de tristeza, pues nada, sepamos que no estamos solos en este mundo y que todos hemos tenido estos ciertos sentimientos, diría yo. Y es compartir también, es lo bonito de exponerse y decir, oye, no estás solo y se puede caminar también en equipo. Así que esa es un poco la idea de este poemario. Muy bien. Bueno, volvamos al poemario. Entonces, este poemario se va a presentar. Este poemario lo presentamos, invito a toda la ciudadanía, gracias Freddy Crio nuevamente por el espacio, el día martes de la siguiente semana, 5 de abril, 7 de la noche, en el ex museo del Banco Central, es junto al lado de la gobernación. Entran directamente y habrá aquí una obra, ¿no? Una obra preparada, como les decía, con teatro, con música clásica, con música moderna y una locución o una metáfora en donde todas las personas que van a participar van a ser parte de la obra. Así que bienvenidos a compartir un poco de las diferentes personalidades que creo que tenemos todos. Muy bien. Solo leo este mensaje, por favor, que es pertinente. Dice, buenos días. Es lamentable, la cultura de la lectura se está perdiendo. Es por eso los resultados en las elecciones, autoridades inservibles. La mayoría de los votantes no lee ni los letreros.
Freddy, hay asambleístas que no tienen comprensión lectora, que eso es más peligroso. No solo los votantes, completamente de acuerdo. Voy a ser público con usted, pero voy a leer otro mensaje. A ver. Bueno, pero este es otro tema. Buenos días, dice el registrador de la propiedad. Solo atienden hasta las 4 p.m., ya tiene que atender normal. Es el registro de la propiedad. Entonces, sí, el registro de la propiedad. Ahí hay un asunto. Bueno, no sé, pero la mayoría de los actores políticos, es cierto, no tienen un bagaje, un argot cultural elevado e importante. ¿Por qué cree usted? ¿Porque no hay consumidores también a ese nivel? ¿Por qué puede ser? Creo que tienes algunas cosas. Platón, cuando escribía La República, decía, imagínate un barco, ¿no? ¿Tú votas por quién va a ser capitán? ¿O el capitán que sabe cómo manejar el barco es el que va a generar el navío? No le votas al... Vamos a que entre todos los marineros votemos No, quién va a ser capitán. ni en la empresa privada, Ya. ni solo en la empresa privada nomás. Es al que sabe y al que conoce. Usted en la empresa privada No hace eso. no pone, usted para administrar una tienda, no pone a los alcaldes que ya están en funciones, De acuerdo. ni a los asambleístas, no se los llevaría nunca para administrar nada. Pero en el Estado lo hacen con todos los honores. Ya, entonces Ajá. partimos de el primer dilema, que es el que sabe y el que conoce. Ahora, viene aquí el segundo dilema. Si solo entraran los que saben y los que conocen, seguramente vamos a entrar en una etapa de desigualdad, porque no todos han tenido la oportunidad de saber y conocer, lo cual implicaría que ese porcentaje de representación de que los únicos que saben y que conocen, no estoy hablando de títulos, porque hay personas que pueden ser muy idiotas en el sentido griego con títulos y personas muy sabias sin título. No estoy hablando de educación formal. Sí mismo estoy hablando de saber. Exactamente. Pero sería que representas únicamente a un sector. Entonces, para eso funcionan las cámaras de representación. El gran problema es que es un problema de ida y vuelta. Es cómo el votante se deja engatusar muchas veces por el que cree que sabe, y al final la democracia es una ilusión. Esto tenemos que decirlo, la democracia representativa es una ilusión. Si usted mañana se lanza Freddy y usted me dice, Pablo, yo te represento, me la creo, pero usted no siente igual que yo, no tiene las mismas necesidades que yo, no piensa igual que yo. Es así de sencillo. Sin embargo, es una ilusión, y esto es una ilusión creada en el siglo XVIII con la democracia, sobre todo con la Revolución Francesa y Americana. No es la democracia griega. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Migrar y poner en jaque la democracia representativa, como por ejemplo Freddy, que me llevó a hablar a la política, ya me meto porque a mí me apasiona, pero es democracia digital. Hoy todo el mundo tiene un teléfono inteligente, o la mayoría tiene un teléfono inteligente, y podría perfectamente tomar una decisión aquí, pero volvemos a la corresponsabilidad, que es esta lógica de tener formación política y cultura política. Tal vez para mí el trabajo de un asambleísta no sería representarte y decir yo voy a hacer la ley por ti. Tal vez el trabajo del asambleísta sería ir a explicar a la sociedad civil de qué va la ley para que la gente también vote a través de un teléfono inteligente. Mire que es darle la vuelta, pero es inteligente. Si entonces eres el que sabe, ve y explica de qué trata para yo votar, en vez de suponer que yo sé y que yo ya te di mi voto y puedes hacer cualquier cosa con el voto que yo te di. Son cosas que ya se pueden comenzar a jugar, por ejemplo, con democracia digital, porque la democracia representativa no funciona. Y tienes cosas más de transformación de fondo. Ejemplo, tener una cámara baja, que es cuando estás hablando de volver a los bicameral, a pesar de que yo tengo dudas con este sistema porque ya utilizamos el Senado, pero si tienes una cámara baja, por ejemplo, en el Parlamento, ya que estamos hablando de asambleístas, puede entrar cualquier persona. El requisito para ser político o asambleísta aquí es tener 18 años, que a mí me parece absurdo en cierta parte. Pero si tuvieras una cámara alta en donde pones requisitos más altos, ejemplo el Senado, que ya tengas otro tipo de conocimientos, validez o otra cosa, puedes sopesar esa representación en la metáfora que les planteé de Platón, para que se entienda que hay cosas con las que se puede jugar. Pero ¿qué hacemos? Lo de siempre. Hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Bueno, se retiró. No es... o sea, visto así, está bien. Hay un principio que es fundamental. A mí me gusta ver el tema de la empresa privada. Porque, como modelo de gestión. Claro, porque exactamente. Hay un principio. Para la empresa privada se buscan personas para los cargos. En el Estado
se buscan cargos para las personas. Ah, genial. Y por eso es que llenamos de gente inútil ahí. Entonces cumplimos con esta clientela electoral. El asunto es que volvemos a lo que le decía al comienzo del libro. El tema es el consumidor. Por eso que yo no me hice entender. Porque existen tres pasos que son fundamentales: la producción, la comercialización y el consumo. Y el consumo. Entonces, por eso es que en la empresa privada, sobre todo en el tema industrial, si no están alineadas, si no están en armonía, estos tres procedimientos, estos tres pasos de este procedimiento no funciona. De acuerdo. Fracasa. Pero en el Estado y en la política tenemos exactamente, debería ser lo mismo. Pero piénselo también, Freddy, al votante como consumidor. Por eso, ¿Qué consumes? Porque si consumes un zapato rojo o consumes un scooter y no consumes una propuesta, el problema no es de qué produjiste, el problema es de lo que tú quieres consumir como votante. O sea, es de ida y de vuelta. Es que por eso sigo insistiendo en el tema del consumidor. Y cuando yo le decía, si se puede producir buenos libros, pero si no hay quien los lea. O sea, y por eso yo hablaba del consumidor. Como puedes producir buenos políticos. Claro. Entonces, a eso llegaba. Eso es lo que siempre quise decirle. Que no hay consumidores. No hay consumidores. Entonces tenemos esta política, estos políticos que avergüenzan, que avergüenzan, ¿no? Que avergüenzan y que nos representan, querramos o no. Porque decide, yo quiero que se apruebe alguna ley, la ley A. No, pero si el asambleísta no quiere y vota en contra, y yo que soy el pueblo, y yo que soy la voluntad soberana, no la coge. Por eso es una ilusión. Entonces es una farsa. La democracia representativa es una farsa ya. Entonces es una farsa. Lo que es real es el libro y estamos felices y nos vemos el martes. Qué gran vuelta. Gracias, Freddy, querido. Es el martes 7 p.m. Muy bien. Esa es la hora que